Hola, somos Oscar y Belén. Bienvenidos a un episodio más de Una sola carne. En primer lugar, demos gracias a nuestro Dios. Querido Padre, te damos gracias porque nos reúnes y nos convocas delante de ti para que podamos recibir una palabra cargada de sabiduría, conocimiento y ciencia, para que eso genere un mayor entendimiento en nuestra relación conyugal. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y amor, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos el tema la intimidad. Cuando hablamos de intimidad, no solo nos referimos a la intimidad sexual. Sabemos que el éxito se logra cuando se ha trabajado en la intimidad emocional, intelectual, la intimidad espiritual. Es ahí donde podemos decir que hemos llegado y podemos alcanzar la verdadera intimidad sexual. Yo creo que este tema comenzaríamos con una pregunta. ¿Se interesa Dios por la sexualidad? Definitivamente sí. Dios es el autor de la sexualidad. Dios creó el sexo para que lo disfrutemos en pareja en el tiempo oportuno y con la persona correcta. A veces cuando escuchamos la palabra sexo, un poco que se tiene un concepto equivocado, ¿no? La gente piensa que es algo malo. Aún nosotros como hijos de Dios a veces hemos pensado eso. Hemos venido con conceptos cerrados porque el mundo, la sociedad nos ha bombardeado con una serie de cosas nocivas con respecto al sexo. Es decir, se tiene un concepto equivocado totalmente, ¿no? Por la pornografía, por los medios de comunicación que han generado este tipo de ideas equivocadas, ¿no? Ahora en una película siempre están las escenas eróticas, las escenas sexuales y todo ese tipo de cosas aún en las propagandas, ¿no? Y verdaderamente eso ha proyectado una mala imagen en cuanto a este concepto. Pero yo creo que para tener una idea clara, un concepto claro y real, tenemos que ir a la fuente. Claro. Definitivamente, mi amorcito, estoy de acuerdo con lo que dices y creo que es importante dar un poco de un contexto conceptual. ¿Qué es sexualidad? Sexualidad es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas que nos da la referencia a cada sexo, en este caso, hombre y mujer. Vemos que el sistema definitivamente ha manipulado todo esto, el mundo, lo ha manipulado y en una de sus formas de manipulación es la publicidad, lo cual de una forma muy metódica educa a cada persona de la manera en la cual Dios no estableció a que tenga que ser visto la sexualidad. Acá vemos dos palabras, lo que es lo sensual y lo que es erótico. Lo sensual viene a ser todo lo que de alguna forma enciende tus sentidos, ya sea la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Y lo erótico viene a ser la parte creativa, todo lo que sucede cuando ya esta parte sensual ya activó nuestros sentidos. Tanto lo sensual como lo erótico ha sido reservado para que sea manifestado dentro de un lecho conyugal. Pero vemos que el mundo lo ha hecho público, a tal forma que la gente, ¿no?, que no conoce de Dios o no entiende lo que está pasando, termina estimulado en la calle. Y sobre todo con el aspecto erótico termina pensando y estableciendo imágenes que no son nada honorables en nuestra mente. Mira cómo te das cuenta cómo el diablo ha sido tan estratégico. Porque lo que hoy día vemos es un trabajo que ha venido haciendo de una manera paulatina, poco a poco, ¿no? Introduciéndose, como decías, en la televisión, en la publicidad.
La industria pornográfica, ni qué decir, porque ha fomentado todo ese tipo de cosas. Es por eso que hoy vemos un caos en este sentido. Ahora la mujer quiere ser hombre, el hombre quiere ser mujer, un hombre de 52 años quiere ser una niña de 5 y toda esa distorsión precisamente por estas cosas, ¿no? Es que los educadores del siglo XXI ahora es la televisión y las redes sociales. En este frenesí que todo mundo andamos, lo que es el trabajo y las ocupaciones extras, los hijos han quedado expuestos. Ante la ausencia paterna y materna, ya no haya más maestro que el maestro que puede encontrar en una pantalla de televisión o en la pantalla de su celular, a través de películas o redes sociales, ¿no? En las películas vemos cómo la sexualidad, lo sensual y lo erótico es expuesto de una manera no sana. Yo no digo que esté mal lo sensual y lo erótico. ¿Por qué? Porque eso está reservado para lo privado de un lecho conyugal. Lo que yo cuestiono es que eso privado ahora se ha hecho público. Y al hacerlo público se presta lo que es el morbo, la imaginación y el adulterio desde la mente y desde el corazón. Sí, ¿verdad? Y contra eso nosotros no estamos de acuerdo. Entonces se fomenta, imagínate, lo que Dios ha establecido en su palabra, ¿no? Se fomenta la fornicación, se fomenta el adulterio, porque uno ya ve que en una película, en las novelas, eso es diariamente, ¿no? Que el esposo está con otra, que a veces los amigos entre ellos tienen relaciones y ya ¿no? Se distorsiona completamente lo que es la familia, ¿no? Entonces todo esto ha traído verdaderamente un caos, ¿no? Y que la iglesia también un poquito como que no ha puesto en ese sentido énfasis para poder ser ayuda, ¿no? En ese aspecto. Es que no habíamos o no nos habíamos comprometido con esa palabra de Génesis 1, 28, 27. Dice, llenad la tierra. La hemos llenado de una forma física, pero también nos ha faltado llenarla desde una forma, desde ámbito, desde dimensiones de gobierno. Por eso esto es muy importante para los que forman una sola carne y para otros lo conocen como el matrimonio. ¿Por qué? Porque llegan educados por la sociedad. La mayoría de creyentes son personas ya mayores de edad, ya adultas, el promedio va de 25 años para arriba. Son personas que ya han sido educadas por el sistema de una sexualidad torcida. Y no se habla mucho sobre este tema. Para mí este es un tema serio. Puede a muchos sonrojarle, porque tal vez iban a pensar que íbamos a ir por otro lado, pero estamos haciendo un análisis profundo y sobre todo vivencial sobre estos puntos. Entonces, si no prestamos atención a lo que vamos a decir a continuación, vamos a seguir creyendo que la sexualidad que practico hoy en mi casa está bien o está mal. O la forma como yo fui educado antes de nacer de nuevo, sigue siendo la misma en mi lecho conyugal ahora. Entonces, prestemos atención a lo que diremos a continuación. Así es. Entonces podemos nosotros establecer principios, ¿no? Y como primer principio está que nuestra sexualidad fue creada por Dios. Eso es, no tiene la menor duda. Nuestra sexualidad fue creada por Dios, ¿no? Y verdaderamente Él la hizo con la finalidad de que nosotros la disfrutemos, ¿no?
hay dos verdades, una la que Dios dice y la que decimos o dicen afuera, ¿no? Entonces, a veces el joven o aún el que está casado se encuentra con esta disyuntiva, ¿no? No, a veces cuando mi esposo me ha comentado, ¿no? Sí, a los compañeros de trabajo le dicen, oye, pero ¿qué? ¿Y tú nada más estás con tu esposa? Y claro, y porque ellos están con otra mujer, entonces así, cosas como esas, ¿no? Entonces a él lo ven como anormal, o sea, eso ya es anormal. No, pero no es posible, ¿no? Porque el mundo ya se maneja de esa forma, ya como que el que sea uno fiel está mal visto hoy, ¿no? Y el que uno tenga bastantes mujeres es algo que lo reconocen, como que aplauden. Sí, sí. Acá tenemos que aclarar. Dios creó el sexo. Punto. Lo tenemos que aceptar. Pero están las dos versiones, la que el mundo da y la que Dios nos da. Nosotros como administradores de la palabra de Dios, tenemos que dar a conocer de la manera y de la forma más profesional y perita posible. ¿Qué es lo que dice Dios con respecto a esto? Dice, ¿no? En Génesis capítulo 1, verso 27 dice, fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Esa palabra llenar es la palabra malé, que significa, ¿no?, llenar todo el espacio. Eso lo cual lo hemos hecho bien. Lo único que hemos hecho. Pero el otro concepto que encierra esta palabra es llenar los ámbitos, llenar las dimensiones de poder, de autoridad que ha sido establecido de Dios para nosotros. Por eso que Dios puso al hombre para que enseñoree y sojuzgue. Dios, su interés es gobernar al hombre. Y es a través del hombre gobernado en que mostramos la imagen de Dios, se lo presentamos a la creación. La otra parte, ¿no? Dios nos dota de un cuerpo. Ese cuerpo, ¿para qué? En Génesis capítulo 2, verso 7 dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser es nefesh en el original hebreo. Significa almas. Entonces fue alma viviente, emociones y sentimientos. Sin embargo, nosotros hoy en día, en el siglo XXI, no hemos experimentado las emociones y los sentimientos originales que fueron dados desde el huerto. Por eso que con el engendramiento y el nuevo nacimiento, Cristo nos devuelve la oportunidad de recordar las emociones y sentimientos originales que nos fueron dados desde el huerto. Dios establece que el hombre no puede estar solo. Le haré ayuda idónea. Génesis capítulo 2, verso 18. Y de lo que toma Dios del hombre, construye una mujer. Y cuando él la ve, le dice, esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y formarán una sola carne. Y vemos que también la sexualidad fue establecido para que uno lo disfrute. Por eso tenemos un libro de cantares. Ese libro de cantares no fue muy bien visto antes de que la iglesia fuera establecida. Ya después de Cristo, muchos siglos después, recién fue anexado ese libro, porque se veía como muy atrevido. Sin embargo, se resolvió para evitar esa controversia de que era la relación de Dios, significaba, ¿no?, y representaba la relación de Dios con su pueblo. Sí, qué interesante. Mira que de lo que tú acabas de mencionar, se pueden sacar tres propósitos, ¿verdad? Por lo cual
Dios creó la sexualidad, ¿no? Y el primero es la procreación, Así es. porque ese fue uno de los principales propósitos por el cual Dios hizo la sexualidad, porque fue el mandato que Dios, que se multipliquen y fructifiquen, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotras, las llamadas, nosotras las mujeres, las designadas a este propósito divino, Dios nos escoge para ello. Dios nos escoge y verdaderamente el acto de la procreación es un milagro maravilloso, que desde el momento de la concepción, pues la unión del espermatozoide con el óvulo es algo que parece un milagro, ¿no? Porque traes a través de eso tan pequeño, miren que estaba yo leyendo que el espermatozoide mide 60 micras, aproximadamente 0.06 milímetros. O sea, algo tan pequeñito, ¿no? Que pueda después traer una vida al mundo. Pasan los 9 meses y esa madre pues puede ver a su hijo, ¿no? Crecer y así. Entonces, es un acto verdaderamente que nosotros como mujeres, Dios nos dio ese privilegio, ¿no? Y es así como podemos traer a la vida un ser con un diseño, con propósito, ¿no? Con un plan perfecto, ¿no? Entonces es maravilloso esto de la procreación. También está la compañía, ¿no? Sabemos que el hombre no era bueno que esté solo y Dios le hizo una compañía, ¿no? Le hizo una compañía, entonces eso cubrió una necesidad. La ayuda idónea, entonces estando con él, acompañándolo, siendo su pareja, ¿no? Compartiendo con ella todas las cosas, ¿no? Y también para el placer de ellos, ¿no? Para que ellos puedan compartir ese momento, para que ellos puedan disfrutarse el uno al otro, para que ellos puedan conocerse en intimidad, para que ellos puedan aprender juntos, ¿no? Porque al varón y la varona nadie les enseñó nada de sexualidad. Ellos la aprendieron cada día, estando juntos, compartiendo las cosas, ¿no? Y verdaderamente, pues, ese es el proceso, ¿no? De todos, ¿verdad? Sí, justamente en la parte que mencionamos tanto tú como yo sobre el placer, tal vez no se ha explotado mucho esa forma, ¿no? Dios sí da la sexualidad para que nosotros podamos disfrutarla. La palabra es placer. ¿Por qué? O sea, sucede algo milagroso dentro de cada vientre de las mujeres, lo que es la concepción. Entonces, eso milagroso tiene también que ir acompañado con gozo, con júbilo. Tal vez esas palabras nosotros la hemos relacionado con la parte hacia Dios, de algún acontecimiento, una fiesta en honor a Él. Sin embargo, también esas palabras tienen otro trasfondo, lo cual tiene que ver con la sexualidad. Y para eso nosotros descubrimos algo, ¿no? En Génesis capítulo 4, verso 1, ¿no? Donde nos dice que conoció Adán a su mujer, ¿no? Estamos hablando de lo que es el nacimiento de Caín y Abel. Esa palabra conoció es la palabra hebrea yadá. Tal vez muchas o algunas personas están familiarizados de esa palabra con la intimidad hacia Dios, con conocerlo a Él. Y hemos dejado de lado la intención, la primera intención que Dios establece para esa palabra, para que sea usada, porque la primera vez que es usada en la Biblia es en Génesis. Y en este versículo 4.1, y se habla de un contexto de sexualidad. Entonces, esa palabra a mí me ha ilustrado aún más, porque solamente lo veía en cuanto a la relación que hay entre el hombre y Dios.
Y a pesar de que lo hemos leído, que se refiere a la sexualidad, no lo hemos explotado como debiera dentro del hecho conyugal. Esta palabra significa observar y reflexionar. ¿Qué quiere decir? No, eso. Lo cual yo veo y aprendo de la naturaleza de mi esposa, de su forma como ella ama y siente la vida. Y en base a eso yo tengo que aprender y reproducirlo de una manera intensa también para ella. Otro concepto significa conocer por experiencia. Es ese constante aprendizaje que en lo íntimo de la alcoba, tanto ella tiene de mí y yo tengo de ella. Pero este conocer por experiencia significa comprometerte, relacionarte, fundirte con aquello que tú estás conociendo. En Dios lo habíamos visto sin nada que ver con la sexualidad, pero cuando tú lo ves desde la sexualidad, se te abre una dimensión, claro, una dimensión que se extiende en lo íntimo de tu relación conyugal. El otro concepto es tener una relación íntima con tu esposa. No se establece ese yadá fuera de la sola carne. O sea, no hay yadá fuera del matrimonio. No hay yadá fuera de la sola carne. Y el cuarto punto es revelación. Porque en lo íntimo te haré conocer mi secreto. Es en ese descubrir íntimo entre el hombre y la mujer, donde nos nace, nos ilumina la revelación del espíritu de Belén y mi espíritu. O sea, es algo físico, es algo del alma y también es algo del espíritu. Y es en ese punto donde cuerpo, alma y espíritu se funden en el Ejad, el uno. Amén, qué lindo, de verdad, qué lindo, de verdad, el concepto, qué lindo es poder nosotros también tener una idea más clara, más profunda, más profunda verdaderamente esto, porque es el momento, ¿no? Cuando el hombre y la mujer son una sola carne, ese cuando entran a una dimensión donde solamente ellos dos pueden ver, ¿no? Y es algo que Dios diseñó para el matrimonio, ¿no? Para el matrimonio, y que nosotros somos los llamados a experimentar esto, ¿no? Y algo importante también, y que me mencionabas acerca de que en el tiempo de la guerra, pues tenían ellos un descanso de 1 año para que sí complazcan a las esposas. Acá hay algo interesante y muy importante, ¿no? Esto está en Deuteronomio 24:5. Miren lo que dice. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. A ver. Este mandamiento pertenece a los 613 mandamientos. 613 mandamientos que fueron dados en el desierto. Acá hay que establecer otro punto muy importante. El mandamiento de Dios nunca fue dado para que funcione en el sistema egipcio. Los mandamientos de Dios no fueron dados para que puedan establecerse o establecer algo en el sistema egipcio, en el sistema del mundo.
fueron dados en el sistema de Dios, en el sistema que estaba siendo formado cuando el pueblo de Israel salió. Entiendan muy bien esto, porque nosotros hemos dejado de lado, ¿no?, la Torá, porque decimos, ¿no?, y por muchas formas de pensar y todo eso. Sin embargo, este mandamiento es muy importante. Es muy importante, porque nos dice que el recién casado no saldrá a la guerra. Nosotros podemos, a ver, la palabra sería sugerir. Si tú recién te has casado, no te metas en activismo. Dedícate un año en alegrar a la mujer que has tomado. Esa palabra alegrar es una palabra hebrea que significa samaj. Dice que son los sentimientos que surgen de una forma espontánea. Esa es una de sus referencias. Sentimientos que surgen de una forma espontánea y de corta duración. Y repito, de corta duración. La segunda referencia de ese concepto, ¿no? Dice la manifestación de un sentimiento que no se puede mantener escondido, tiene que ser expuesto, tiene que explotar. La tercera es no, un sentimiento que surge porque es motivado externamente y es también momentáneo. Esa palabra alegrar se refiere a ese clímax que encontramos en el lecho conyugal. Dice que un año tienes que alegrar. ¿Cómo lo podríamos hacer en este tiempo? Porque te das cuenta que es muy complicado esto en nuestra realidad, ¿no? Sí, pero nosotros hemos sido los culpables. Porque como hemos rechazado todos estos mandamientos, hemos dejado de lado Por eso que el mundo toma la iniciativa para que el disfrute y el gozo sea fuera del lecho conyugal, fuera de la sola carne. Pues sí, es un punto muy importante. Yo creo que se debería de tomar en cuenta porque definitivamente hay que conocer la naturaleza de su cónyuge. Hay que conocerla y para eso se necesita un tiempo, el compartir, el estar día a día. El éxito en la intimidad sexual no se logra de un día para otro. Es un proceso de conocer, de que cada día tú vayas explorando, sabiendo qué es lo que le gusta a tu pareja, qué no le gusta, y de esa manera puedan llegar a una comprensión, a interrelacionarse, a compatibilizar y una serie de cosas que vamos aprendiendo en el camino, vamos aprendiendo. Sí, lastimosamente la mayoría de nosotros cuando hemos sido engendrados en Dios, ya hemos llegado a una edad adulta, 25, 30, 40 años. Ya somos personas que en nuestra vida anterior hemos cometido errores. No es algo que a nosotros nos dé ahora un orgullo decir lo que hemos hecho antes, ¿no? De conocer a Cristo. Entonces, a nosotros cuando descubrimos que lo mejor de la sexualidad puede ser hallada en el lecho conyugal, pues sentimos ese pesar, porque ya hemos fallado en el pasado en cuanto a eso. ¿Cómo? Y en este momento nuestra iniciativa es decirles a esos jóvenes que están siendo formados en una congregación, que la sexualidad, que la mejor sexualidad que pueda existir, lo vas a hallar en el lecho conyugal. Pero tenemos que organizarnos bien.
no entrar en ese activismo hacia el mundo o ese activismo religioso. ¿Por qué? Porque un año lo establece Dios, que tienes que conocer. ¿El mundo qué hace? Empieza su experiencia antes del hecho conyugal, antes de la sola carne. ¿Por qué? Porque en el matrimonio ellos no ven mayor emoción en la sexualidad. Pero si aprendemos a recuperar esto de Deuteronomio 24:5, otro va a ser el resultado, otra va a ser la expectativa de esos jóvenes, porque de eso se trata, que también jóvenes se mantengan castos y mujeres vírgenes y lleguen con esa expectativa que la sexualidad, según Dios, también es emocionante, también se puede disfrutar. Dios no está en contra de que tú sientas placer en la sexualidad conyugal. Conyugal. Y es importante este Deuteronomio. Ahora, podemos discutir qué puede ser el activismo. Sí, lo podemos discutir. Sin embargo, hay algo que no se puede discutir. Un año entero, dándole alegría, como ya le dije, un sentimiento explosivo y momentáneo. Un sentimiento que es difícil de ocultar. Y eso es por todo un año. Un sentimiento que es estimulado por otra persona y viceversa. Por todo un año. Ahí es donde se van conociendo esa naturaleza. Va conociendo cómo tu cónyuge ama y siente la vida y cómo ella ama y siente la vida y lo quiere hacer sentir junto contigo. Acá hay bastante intensidad. Una intensidad que tiene que ser reflejada a través de gente ya adulta que se ha casado y que inspire a esos jóvenes y a esas jovencitas que están solteros. Porque esto se tiene que repetir una y otra vez, porque el mundo repite su ideología del sexo. La repite, la ilustra, lo pasa por películas, lo pasa por propaganda. Nosotros no hemos sido tan intensivos en la manera de dar a conocer la sexualidad según Dios. Y esa sexualidad es emocionante. Es una sexualidad que también genera alegría. ¿Y por qué no? Hermosea el rostro. Sí, me vas a hacer poner nerviosa. Bueno, es verdad, ¿no? Y interesante todo lo que decías, porque es bueno reiterar la manera en que nosotros tenemos que conocer al cónyuge, ¿no? Saber cómo funciona, ¿no? Ese es el tiempo, ¿no? El que él mencionaba, en ese tiempo. En ese tiempo se da todo esto, ¿no? De poder encajar, engranarse, de que cada uno pueda saber el uno del otro, puedan compenetrarse, ¿no? Porque la vida íntima sexual, no es simplemente el momento ya propiamente del acto sexual, de la penetración, no, es todo un proceso de caricias, de cosas que se van haciendo, que van haciendo ese aporte para que la mujer, tanto el hombre, puedan tener un momento de placer como Dios, ¿no? Lo ha puesto en su palabra, ¿no? Uno tiene que ser sabio, en el caso de los hombres con las mujeres, sabiendo la naturaleza de ellas, qué es lo que les agrada, las palabras tiernas, tratarlas con delicadeza, con cuidado, con gentileza, con detalles, ¿no? Que todo sea siempre en el plano suave, en el plano donde pueda agradar, ¿no? Agradar en todos los aspectos, ¿no? Y hay muchos consejos que se dan para esto, porque dígase de paso que hay muchas parejas que tal vez por ignorar este tipo de cosas no han podido llegar a una satisfacción plena. Hay muchas parejas que, porque simplemente han venido con un concepto errado, por los mitos, por las mentiras que recibieron aún de los padres, es que también ellos han llegado
desconociendo estas verdades, ¿no? Entonces, esto es un proceso de aprendizaje. Esto se tiene que aprender, esto se tiene que ir conociendo poco a poco. Entonces, de manera que uno puede llegar a todo lo que Dios ha planificado para nosotros. Es el diseño de Él que ha puesto en nuestras manos. Él no lo puso porque sea malo, al contrario, si fue Él que lo creó es porque es bueno definitivamente, ¿no? ¿No? Sí. Estableciste una serie de puntos, ¿no? De cómo nosotros podemos hacer aproximaciones para a ese momento tan íntimo y tan importante también dentro de lo que es el hecho conyugal. Sin embargo, ¿dónde empieza la sexualidad? Podemos haber recibido los tips, los puntos, ¿no? De cómo lograrlo, pero ¿dónde empieza? Empieza desde la valoración. Tal vez eso no tiene nada de intenso, no tiene nada de como se dice, de sabroso. Sin embargo, es bien importante. Es desde la valoración, sin importar las canas o las arrugas, siempre serás el príncipe hermoso y la reina amada del corazón de Dios. Ciertamente. Mira que aquí también ha contribuido un poco la sociedad, ¿no? En este aspecto, porque se tiene un estereotipo de lo que es la belleza, ¿no? Uno a veces como que se pone en el perfil de una modelo y dices, bueno, y entonces hace que a veces la mujer tenga ciertos complejos, ¿no? Y a veces el momento en el que tiene que mostrarse al esposo, pues ya lo haces con ese temor, ya la clásica apaga la luz, ¿no? Entonces hay esas cosas que verdaderamente tenemos que desechar. Nosotros tenemos que tener esa seguridad que por supuesto es la pareja la que ¿qué te digo? Nos ayuda, ¿no? A afrontar estas cosas. Y entonces, mutuamente, yo creo que es la valoración que él hablaba, ¿no? Mutuamente la valoración. De todo lo que hace él me agrada y de todo lo que también yo soy le agrada, ¿no? A él. Sí, porque podemos sentir amor, podemos sentir cariño, sin embargo, hay personas que a pesar de que aman o sienten, no valoran ciertos aspectos, tal vez intelectuales o emocionales, de su pareja. Pero con la valoración hay emoción y hay sentimiento, sí, pero también ese reconocimiento constante de lo que es, no por lo que hace, sino por lo que es y representa en tu vida. Lo que acaba de decir mi preciosa hermosa, ¿no? Porque es así como le digo, y son un montón de adjetivos, está en Génesis capítulo 2, verso 25. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es en la intimidad donde la desnudez no avergüenza. Tiene dos dimensiones. Tiene la dimensión natural, lo cual vemos sobre la apariencia, lo que nosotros hemos dado a conocer. Y la otra dimensión, lo que es el alma y el espíritu. Es en la intimidad donde la desnudez del varón y la varona no avergüenza. Y es algo que tenemos que aprender a descubrir. Y el punto de partida es la valoración. La valoración. Comienzas a valorar su oración. Comienzas a valorar su conocimiento que tiene de Dios. Comienzas a valorar la manera como siente y ama la vida. Comienzas a valorar cómo ella piensa de la vida. Y comienzas a valorar lo que ella forma delante de tus ojos, que viene a ser también tu propia vida en ella. Su forma, su figura, su sonrisa, sus ojos, sus cejas, su cabello, su olor.
todas esas cosas, cuando amas y valoras, es como un afrodisíaco que continuamente riega las emociones y sentimientos del varón y genera cada vez una mayor y creciente, ¿no? Flujo, río de palabras elocuentes y que esas palabras generan emociones y sentimientos en la esposa que tú amas. La serpiente se le acercó a la varona. ¿Y qué le dijo? Le habló. Es eso lo que ellas tienen que provocar en nosotros. Porque si nosotros no las llenamos de palabras desde nuestro corazón, vendrá algún serpento, un incircunciso, y le llenará el oído con esas palabras que nosotros no hemos dado. La valoración nos permite tener un flujo constante de halagos, de palabras dulces, de tratos agradables, que no pueden ser dejados a menos. Es cierto, nosotros necesitamos que nos hagan recordar lo dulce que fuimos. Sí, es verdad, lo aceptamos. Pero no nos enojemos. Y si nos enojamos porque nos hicieron acordar, bueno, que se nos pase rápido. Pongan su cartelito. O pongan una alarma. Inmediatamente empezar de nuevo con ese bombardeo. No se necesita ser un poeta profesional, pero sí se necesita ser un trovador que conoce el corazón de su mujer. Y para eso no hay verso, no hay prosa que lo gobierne. Solamente lo que nazca de tu corazón, yo te aseguro que eso es el mejor verso que tu esposa puede escuchar. Pero eso es para empezar. Es ahí donde empieza la sexualidad. Una mujer constantemente bombardeada por ese tipo de palabras que salen del corazón del esposo que la ama, la valora y la respetas, es una mujer que siempre va a estar dispuesta. Y eso se tiene que aprender. Sí, también se aprende. Si no lo sabíamos antes, pues ahora lo sabes. Se aprende. Por eso Pues sí. ese año de Deuteronomio 24:5, es en ese año, se tiene que hacer como, o ponernos de acuerdo cuáles son los puntos que se tienen, ¿no? Que se tienen que educar en ese año. Ese año es vital. No lo pierdas en hacer muchos negocios. No digo que dejes de trabajar, aunque acá dice que no hagas nada. Pero bueno, no inviertas tanto tiempo en negocios, no inviertas tanto tiempo en hacer actividades extramatrimoniales, por así decirlo, ¿no? O sea, que están fuera de tu círculo conyugal, sino que inviertas el mejor tiempo que se pueda, un tiempo de calidad, porque el primer año es vital. Ahí se generan esas buenas costumbres, esas buenas maneras. ¿Por qué? Porque le preguntas, le comunicas. ¿Cómo a ti te gusta que yo sea? ¿Qué palabra dulce te gusta que yo te diga? ¿Cómo quieres que te abrace? O si te gusta que te toque de la mano, te tome de la oreja. O sea, cosas así que son muy, muy importantes. Se puso romántico, mi esposo, se puso intenso esta noche. Pero que son muy importantes porque eso genera más y más cosas muy lindas. Porque hay romance. Hay cosas, como lo mencioné al comienzo, la sensualidad. Es en ese año donde se establece la sensualidad que va a caracterizar el resto de tu vida con ella. Esa sensualidad que yo les dije que se había hecho pública por el mundo, pero es algo que tiene que ser manifestado de una manera íntima, que es la estimulación de los sentidos. Y el erotismo, que es la creatividad que surge dentro de la intimidad conyugal para tu esposo. Así que, padre, eso es lo que así es, ¿verdad? Y este tema es aún muy amplio porque
existen también los enemigos de esta intimidad sexual, que son las culpas del pasado, la infidelidad, el no ordenar enojos anteriores y esas cosas que afectan, ¿no? Porque por eso les hablamos antes de los niveles de la comunicación, porque es ahí donde se resuelven estos problemas, conflictos y situaciones que a veces pasan dentro del matrimonio constantemente, a veces están atacando. Entonces, previamente se resuelve todo ello para que no se llegue con conflictos a este momento donde tiene que ser todo armonía y paz. Así que bueno, esperamos que les haya sido de bendición este tiempo, esta charla, esta enseñanza, y oramos para que el Espíritu Santo de Dios siga impartiéndoles ahí donde ustedes están, enseñándoles, y que cada vez ustedes puedan tener un matrimonio más saludable. El deseo del corazón de Dios es que ustedes sean felices y que puedan disfrutar de sus cónyuges, de su pareja, de esa armonía, de esa intimidad sexual como Él la diseñó. Le damos gracias a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bendiciones.